¿verdad? Acuérdense que empezó sobre los sueños. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿verdad? Pero no, vamos a dejarlo para hasta el otro domingo. Porque está Ángeles ahí, ¿verdad? ¿Ah? Hoy tu mamá y su papá en él y su mamá. Así que el mismo día que el domingo lo vamos a dejar. Estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué podemos? Que hay muchas cosas en la palabra que se pueden compartir, ¿verdad? Las preguntas que les hice la otra vez, ¿verdad? Y las apuntaste tú, ¿verdad? ¿You have one? No. Ok, vamos a empezar a trabajar en esas preguntas, ¿verdad? En los martes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace como 2 martes, ¿verdad? Les hice unas preguntas de que si tenían preguntas, ¿verdad? Obviamente sobre la Biblia y nos dijeron que sobre el diluvio y los ángeles y cosas así, ¿verdad? Y ahí los tienen apuntados, pero vamos a empezar a trabajar en esos, no hoy. Entonces les digo, estaba pensando qué podemos compartir. Y hay muchas cosas que podemos compartir de la palabra, ¿verdad? Pero vamos a empezar con este tema, ¿ok? Ok, vamos a Romanos capítulo 12. Ok. Romanos en el capítulo 12. ¿Qué horas son? Son las 7, ok. What happened? Ok. Romanos 12. Ok. Y vamos a comenzar en el versículo... ¿cuál se podría? 1. Romanos 12, 1. Okay. El libro de Romanos está estructurado. Cada carta tiene su estructura, ¿verdad? Cada carta, cada libro, ¿verdad? Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas y todos esos libros tienen su estructura. ¿Qué es estructura? Estructura es como un esqueleto, ¿ok? Así como nuestros cuerpos tenemos una estructura, tenemos la carne no es la que da la estructura, más bien creo es el hueso, ¿verdad? Que te da la estructura, ¿verdad? El cráneo te da la figura de la cara, ¿verdad? Los músculos también, pero es el cráneo, ¿verdad? Lo que te da la forma, ¿verdad? El brazo, el hueso. Y pues, viéndolo en un punto así, ¿verdad? Romanos tiene todos los libros, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Los de la Nuevo Testamento tienen su estructura. Tienen una estructura, un esqueleto, se podría decir, ¿verdad? Y interesantemente, el libro de Romanos, a partir del capítulo 12 en adelante, se considera que es algo como práctico de la doctrina, ¿ok? Del 12 en adelante es como doctrina en práctica, básicamente, ¿ok? Van a ver, ¿verdad? Cuando lo lean todo el libro, si lo han leído unos, que del capítulo 1, bueno, del 2 en adelante, porque el capítulo casi 1 y 2 por ahí es introducción, y ya capítulo por ahí 3 hacia adelante hasta el 11 habla mucho sobre hombres de la Biblia, ¿verdad? Habla sobre muchas cosas del Viejo Testamento. Y a partir del 12 en adelante, pues cambia el tema, porque les digo que empieza a hablar de práctica, empieza a hablar de cosas que pasan, ¿verdad? Calling me, I don't know why. Entonces, a partir del 12 hace un cambio radical, ¿ok? Un cambio radical. Y lo podemos ver porque termina el capítulo, vamos a ver, vean el capítulo 11 rapidito. Termina con lo que aparte que dice, termina con la parte de Israel, ¿verdad? De que falta un remanente, una parte de Israel, ¿verdad? Y termina en el versículo, ¿verdad? Romanos 11:34. Vamos a leer esa parte. Bueno, empezamos desde el 33 en adelante. Para entender este cambio, Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Dónde vimos esta parte? ¿Dónde vimos esta parte? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por ahí? Isaías. Vimos esta parte de
¿Quién entendió la mente del Señor? En Corintios, ¿se acuerdan? Está en Corintios. ¿Estará en Isaías? Deja ver. Sí, está en Isaías 40. Pero Pablo usa este texto en Corintios. ¿Se acuerdan? Hace una semana vimos sobre Corintios al principio. Vimos Corintios capítulo 1, 2 y 3 rapidito. Y terminaban con esa parte, ¿verdad? Cuando hablaba de la palabra de ciencia y decía, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se acuerdan? Algo así. En 1 Corintios 3, algo. O 2, ¿verdad? Y aquí lo vuelvo a mencionar, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuere recompensado? A nadie le ha dado Dios a cosas así. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice, así que hermanos, os ruego, ¿verdad? Hace un cambio totalmente. Cierra ese título, ese capítulo 11, ¿verdad? Con lo que estaba hablando y empieza aquí a hablar algo de práctica. Y ahí vamos a entrar el día de hoy. Romanos 12:1, ¿verdad? Porque dice, así que hermanos, y la palabra así que, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque cuando estás tú diciendo algo, estás tú declarando algo, ¿verdad? Póngale que le estás diciendo a tus hijos, los estás regañando, póngale, no, llamándole la atención, o les estás enseñando algo y les dices que así que de ahora en adelante, ¿verdad? La palabra así que es llamando la atención debido a lo que se dijo previamente, ¿se entiende? Cuando se dice esa palabra así que es ya conociendo lo que previamente fue hablado. Cuando ustedes dicen esa palabra así que es porque les van a decir algo nuevo referente ya conociendo lo de previo, ¿verdad? Lo que se le dijo antes. No, por ejemplo, pues aquí Pablo está haciendo lo mismo, ¿verdad? Está empezando este capítulo, así que, hermanos, ya conociendo lo que está en todo Romanos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11, empieza a hablar de esta práctica. Les dice, os ruego, os ruego, os ruego, ¿verdad? Y esa palabra ruego es rogar, un clamar, pero amorosamente, un rogar, ¿verdad? Es la misma palabra que está allá en Corintios donde la vimos. Si quieren dársela, verlo luego, si quieren ir a ver conmigo, si no, no se lo voy a leer. Yo en 1 Corintios 1:10, donde dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Pablo está diciendo esto, es porque son importantes las cosas que va a mencionar, ¿verdad? Así como cuando Jesús decía, de cierto os digo, ¿verdad? Pues aquí Pablo está diciendo algo como, os ruego pues hermanos, ¿verdad? Pero es un rogar amorosamente, es un rogar de, por favor, háganme caso, escuchen esto en lo que estoy diciendo, les ruego, ¿verdad? Es un ruego amoroso. Y les dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Por todo lo que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Dios ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? En sacrificio vivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Porque al leer hay una canción muy bonita que se me viene, que siempre que la escucho se me viene este texto a la mente. Y no sé si la han escuchado, pero la canta Jesús Adrián Romero. ¿Cómo se llama esa canción? Apenas la estaba escuchando. Acéptame como ofrenda de amor. Acéptame como ofrenda de amor. Dice, como un sacrificio agradable. No sé cómo se llama. Pero escúchenla. Se llama, pónganla así. Alguien si sabe el tema de esa canción, escúchenla, ¿verdad? Pero está diciendo, acéptame, le está diciendo a Dios como un sacrificio agradable en tu honor, ¿verdad? Dice, grato perfume, yo quiero ser Señor. Y siempre que escucho esa canción se me viene a la mente este texto, ¿verdad? Porque Dios quiere un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Qué se refiere con esto? Con hacer un sacrificio vivo, ¿verdad? No es que te vas a matar, ¿verdad? Algo muy interesante es de que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a explicar, si es que no. ¿Dónde está? Un momentito. ¿Por qué dice Pablo este? Aquí está.
Ah, veamos este texto. ¿A qué se refiere con sacrificio vivo? Vean este texto de Gálatas 2:20. No, ese no sé qué quiero buscar, pero vean ese rapidito. Acéptame. Creo que está en el mismo Romanos o Corintios. Pero vean ese rapidito, Gálatas 2:20. Tal como soy. Ok, sí, ya me acordé. Tal como soy. Sí, esa canción se llama Tal como soy. Escúchenla. Muy bonita lo que quiere decir. Básicamente está hablando de esto, de vivir una vida en sacrificio vivo, ¿verdad? Se llama Tal como soy, como decía. Vean ese texto de Gálatas 2:20. Y dice así, fíjense, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Mm? Y ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto está muy profundo, muy interesante, muy bonito. Vamos a estar desmenuzar todo este texto en un tiempo muy grande. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aquí está hablando de la carne, ¿verdad? Dice que la carne está juntamente crucificada con Cristo. Y ya no vives tú bajo la carne, ¿verdad? Obedeciendo lo que la carne te quiere instar a hacer. Dice, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo, y dice, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Ok. Hay otro texto por ahí, pero ahorita se los busco. Bueno, regresemos a Romanos 12 para que se entienda un poquito, ¿verdad? ¿Qué se refiere con eso? Sacrificio vivo, ¿verdad? Es básicamente eso. Ser un sacrificio vivo, dar tu vida a Dios, ¿verdad? Para lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Dice santo, agradable a Dios. Muchos textos se me están viniendo a la mente, ¿verdad? Hay muchos por ahí en Hechos donde lo leímos el domingo, donde decía, y Pablo estaba entregado por completo al Evangelio. ¿Qué se refiere con eso? Esto, ser un sacrificio vivo ante Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leer este texto. Se los voy a traducir en inglés porque es un poquito diferente, ¿verdad? En el inglés, aquí dice que es vuestro culto racional. En el inglés dice esto es vuestro servicio razonable. Ven, esa palabra culto a veces se escucha un poco negativa, ¿verdad? Pero en el inglés, ¿verdad? Es más específica. ¿Verdad? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable, ¿verdad? O sea, básicamente, este texto, ¿verdad? Les está rogando Pablo que se presenten hacia Dios como sacrificios vivos, ¿verdad? Que tengan en mente todo lo que Dios los ha perdonado, ¿verdad? Porque los dice así, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces aquí les está diciendo, ya entendiendo bien es las misericordias de Dios, ya entendiendo bien cómo Dios los ha perdonado, ¿se entiende? Porque el libro de Romanos nos aclara desde todo el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Por ahí podemos mencionar varios textos donde dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Está en Romanos 5:1, ¿verdad? Muchos textos, ¿verdad? Donde te aclara, donde habla de la gracia, ¿verdad? Podemos ver uno rapidito también aquí atrásito, en Romanos 11:6. Vean ese texto. Yo aquí lo tengo marcado como gracia. Fíjense. Romanos 11:6. Estamos en Romanos 12:1, pero regrésense a Romanos 11:6 para que vean esta parte. Porque dice, por las misericordias de Dios, ¿verdad? Romanos 11:6 dice, bueno, desde el 5, bueno, de ahí dice, desde el 5 para que haga sentido. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, 6. Y si por gracia,
ya no es por obras. Ven, aquí está contradiciendo esa parte que allá también previamente lo explica en Romanos 3, por ahí, donde se está refiriendo al salario, que creo que los he mencionado muchísimas veces, ¿verdad? Donde dice que el salario, si el salario, más el que no, al que obra, ¿verdad? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí lo vuelvo a mencionar, en el 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hace sentido. Básicamente, sustituyan por ahora esta palabra gracia por no sé, por y viene bien contenta la vida. La estoy tratando de dormir dice Nelia, la bebé, y no se durmió y regresé bien contenta. Sustituyen esta palabra gratis como un regalo, ¿verdad? Y dice, y si por un regalo, ya no son obras. De otra manera, el regalo ya no sería un regalo. Y si por obras, dice, ya no es un regalo. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se entiende? Está básicamente viendo para acá, comparando las dos cosas, ¿verdad? Diciendo, si es por gracia, ya no es por obras. Cuando alguien te regala algo, no estás trabajando para que alguien te lo regale, es algo que es inesperado. Tú no sabes, ¿verdad? Dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si fuera por obras, ya no es considerado gracia, porque ya sería como dice en un salario, ¿verdad? Dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, ¿verdad? Entonces, muy importante esa parte. Yo lo tengo aquí marcado como gracia, ¿verdad? Para la diferencia. Entonces, ahora sí, regresando a Romanos 12:1, ¿verdad? Dice, que presentéis, os ruego, hermanos, ¿verdad? Que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque ya les está diciendo. Así que, hermanos, entendiendo bien esto, entendiendo todo lo que Dios los ha perdonado, para este entonces, ya cuando están leyendo este texto, ya que pongan esta foto. Está Pablo escribiendo la carta y allá los receptores de Roma, o sea, los que están recibiendo la carta, los romanos, creyentes romanos, bueno, la gente de Roma, las está leyendo la carta y empiezan desde Romanos 1 y todo leen hasta el 11, pues para que cuando ya llegan a esta parte de la carta, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es porque ya entendieron todo lo que dice el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 11. Y le está diciendo, así que hermanos, así como les dije, ¿verdad? Cuando una persona dice así que, es porque ya entendiendo lo que se dijo previamente. Igual aquí, Pablo dice, así que hermanos, ya entendiendo lo que dice atrás, todos los capítulos previos, dice, os ruego pues por todo lo que Dios los ha perdonado y se los ha explicado Pablo en los previos capítulos. Dice ahora, presenta vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es vuestro servicio razonable. ¿Qué pasó? Es vuestro servicio razonable. Lo voy a leer en otro texto, para el último de esta clase, para el final de la clase se van a acordar de este versículo. Les voy a leer otra versión. Voy a leer la TLA. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, ¿verdad? Este es su servicio razonable, ¿verdad? Les está diciendo, ahora, ¿verdad? Ahora a Dios, ¿verdad? Así tenemos que sirvámosle a Dios. Pero fíjense, Pablo no les está diciendo, no les está poniendo una pistola y no les está diciendo, no les está, ¿cómo se puede decir? Obligando. Les está haciendo entender lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace? Fíjense, ahí va otra pregunta. Cuando a ustedes se les regala algo, ¿ustedes qué hacen normalmente con el regalo? Lo agarran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también? En sus corazones empiezan a ser agradecidos con la persona, ¿o no? ¿Sí o no? Porque les regaló algo.
Bueno, por lo mismo está aquí siendo Pablo esa metáfora, esa figura. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, dice, vuestro presente es vuestro cuerpo. Y es por eso que les ruega para que entiendan y para que ahora, ¿verdad? Se volteen a hacer lo que a lo que a Dios le agrada, ¿verdad? A servirle a Él, ¿verdad? En agradecimiento por lo que ha hecho por nuestras vidas, lo que ha hecho en nosotros, la perfecta obra que hizo Dios en Jesucristo y, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, entonces sigamos leyendo. Agradable a Dios que es vuestro culto racional, que es su servicio razonable, ¿verdad? Así como cuando una persona te da un regalo, pues ahora, ¿verdad? Con Dios que nos ha regalado, teniendo en cuenta todo lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Nuestra respuesta automática es un agradecimiento enorme hacia Dios por lo que ha hecho. ¿Sí o no? Sí. Por eso es muy importante saber qué es lo que Dios da. ¿Sí o no? Sí, tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dado. Tenemos que saber todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para ver que Dios es un Dios muy bueno y la persona empieza a ser agradecida. Si una persona a veces no es agradecida es porque no sabe lo que Dios le ha dado, no ha podido, no ha entendido, mejor dicho, lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Porque es lógico, si a una persona cuando le dan un regalo, automáticamente es agradecida. Sí, ¿verdad? Um, Al menos que esté totalmente, ¿verdad? Muy, ya, no sé, bueno, lógicamente, ¿verdad? Cuando se le regala algo, no creo que la persona lo rechace, al menos que haya muchos conflictos o algo así. Pero normalmente la persona es agradecida, ¿verdad? Um, pero sigamos, ¿verdad? O sea, ahora con Dios es mucho más, ¿verdad? Um, Entendiendo muy bien todo lo que Dios ha hecho por nosotros, se vuelve un agradecimiento. Y así es como a Dios lo único que quiere, ¿verdad? Es que ha rescatado tu vida y que la des en sacrificio vivo, que le sirva, que sirvas a Él, ¿verdad? A lo que Él tiene para ti, ¿verdad? Porque simplemente la cosa se pone más buena, ¿verdad? Se pone mucho más buena, ¿verdad? Versículo 2, en el sentido de que Dios tiene muchos planes para nosotros para prosperarnos. Vamos a ver este texto en Jeremías, ¿está bien? Para que lo vean. Sí está en Jeremías. Si bien me acuerdo está en Jeremías. Espérame. ¿O fue? Ahí está. Vayan a Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes para darte final y no para dañar. Espérense, pensé que lo tenía marcado. ¿Eso es Isaiah? ¿Es Isaiah? No, sí, Jeremías. Es Jeremías. Perdón. Oh, to prosper you. Yeah. 27, Yo lo tengo marcado, espérenme, lo tengo marcado aquí, no sé exactamente dónde está. 29. Aquí está. 29, Sí. Ya lo voy a encontrar aquí. 29. Ok. Vayan al versículo, a capítulo hoy la 29, 11. Aquí lo tengo marcado. Vea, para que vean que no estoy mintiendo. Aquí está en mi Biblia bien marcado, solamente que ya se me había olvidado cómo estaba marcado. Cada texto lo tengo marcado de diferente manera. Ahora está cada texto lo tengo marcado de diferente manera, subrayado, encuadrado, bolita, y cada cosa tiene un significado. Bueno, de Jeremías 29:11, ¿verdad? Dice, sí, ahí. Dice, porque quería ver si podíamos leer algo más hacia atrás, pero no me voy a meter en otro caso. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos. Dice Dios Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin
que esperáis. ¿Verdad? Dice que en otra versión dice de bienestar, ¿verdad? Planes de bienestar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Ven? Para daros el fin que esperáis. Entonces Dios quiere que siempre estés, ¿verdad? Él tiene planes para que tú estés en prueba, siendo ¿verdad? Siendo tentado. No. No crean que ustedes tienen que en su vida pasar por ciertas tentaciones y pruebas para crecer. No es así. Dios no dice, no tiene un plan así, currículum de, pues este tiene que pasar esta prueba para que me sea fiel. No. Las pruebas son puestas por el enemigo, ¿verdad? Pero Dios no es, eso no es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios no es que uno sea tentado todo el tiempo, no es que uno sea, que uno, a veces uno puede pensar, no, pues esta prueba la tengo que pasar y bueno, sí la tiene que pasar, pero me refiero a que se cree que uno piensa que siempre tiene que tener pruebas para crecer, y no es así. Bueno, los planes de Dios no son para que tu vida esté llena de tentaciones, de ¿cómo se puede decir? De pruebas o de cosas así como problemas, ¿verdad? Eso no es lo que Dios piensa. Desafíos, ajá, eso es lo que está pensando, cosas así, desafíos. Se estaría contradiciendo la palabra, ¿verdad? Él quiere que tiene pensamientos. ¿Mande? Que tampoco es para que crezcas. Les digo, no es para que crezca, ¿no? Él no envía. Las cosas pasan así, ¿verdad? No, en las situaciones en la vida, ¿verdad? Pero Dios te da la salida para cada una de esas cosas, pero esas cosas no son necesarias para crecer, ¿verdad? Le digo porque puede tomarse uno como un tipo de creencia de, pues esto viene para yo crecer, o cosas así. Y Dios no envía esas cosas para que uno crezca. Los planes de Dios no son para que uno esté pasando por pruebas así para crecer. Los pensamientos de Dios son de ¿qué? Paz y de bienestar, y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué estaba pensando? Bueno, regresando a Romanos, ya, ¿qué eres? Vamos a 7:30, ya vamos a acabar. Regresemos a Romanos, porque estamos viendo lo de Romanos, ¿verdad? Estamos viendo esta parte. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Le digo, ahora, ¿verdad? Entendiendo bien, lo voy a volver a leer y así se lo van a memorizar. La mejor manera de memorizarse un texto es repitiéndolo. Y pues si no lo repetimos en nuestra vida durante la semana, pues al menos en la comunión lo vamos a hacer. No estoy diciendo que no se los aprenden, solamente todos, para todos. Así que hermanos, ¿verdad? Ya les está diciendo, así que hermanos, ¿verdad? Hermanos, ya entendiendo todo lo que dice antes, ¿verdad? Los capítulos. Os ruego por las misericordias de Dios, entendiendo todo lo que Dios nos ha perdonado y lo que ha hecho y la perfecta obra de Cristo, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos, que deis vuestra vida en sacrificio, en un servicio hacia Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable, ¿verdad? Es vuestro servicio razonable, y todos esos planes perfectos que tiene Dios para nosotros los va a llevar a cabo. Y hay que hacer una cosa, y ahí entra el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Wow. ¿Me pasas el cargador, por favor? ¿Sí puedes? Claro. El charger. ¿Sí puedes? Dame la niña. Dice, no os conforméis. Es la segunda parte de este gran capítulo 12, donde empieza a hablar de la práctica. Entrando Pablo en la vida de una persona, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Y este siglo se refiere a estos tiempos. ¿Por qué dice Pablo este siglo? Porque el enemigo es el señor de este siglo, no del mundo ni de la tierra. Dios es el señor de la tierra, si no el enemigo haría con las suyas de todo. Este es el otro lado, ¿no? Oh, perdón. Pero sí les digo, Dios es el dueño de la tierra, el Dios de la tierra. El enemigo es el Dios de este siglo. ¿Ok?
Porque su tiempo aquí de infiltración, su tiempo de, ¿cómo se dice? Sí, de infiltración, ¿verdad? O su tiempo de reinado aquí, ¿verdad? Es temporal, ¿verdad? De influenciamiento, ¿verdad? Es temporal. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Verdad? Entonces, de aquí nos aclara que Dios no quiere que una persona sea conforme, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, ¿verdad? No te conformes a este siglo. Es decir, no pienses, ¿verdad? Que todo lo que hay en este siglo, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? O que no te envuelvas en las cosas de este siglo, sino que dice, básicamente, ¿verdad? No te conformes. Estos textos son grandes. Aquí Pablo está entrando ya en la vida de la persona, ¿verdad? Y te dice, no te quedes, no se queden así como el siglo, como este mundo los ha enmoldado. Por eso es lo que está diciendo así, no os conforméis a este siglo. Estas palabras son grandes de Pablo. Bueno, son de Pablo dadas por Dios, ¿verdad? Son palabras de Dios. Y Dios les está diciendo a esta gente, no se queden como el siglo, como esta vida, como este mundo los quieran moldar, como este mundo quiere que piensen. No se queden así. No se queden así con una manera. Les voy a decir por qué, ¿verdad? Porque cuando renacemos, nuestro modo de pensar cambia. No, no. Seguimos pensando igual, seguimos teniendo los mismos patrones, seguimos teniendo las mismas cosas chispitas que nos hacen enojar, ¿verdad? Seguimos teniendo cosas así, pero Dios nos dice que no te conformes a este siglo, o sea, que no te des por vencido y que no te digas, pues ya soy así, ¿verdad? O que diga, oye, no te conformes a este siglo, no te dejes que tu vida se quede como te la ha enmoldado el mundo antes de que Dios llegara a tu vida. Si no, transformaos, y esa palabra transformaos es esta de metamorfo, la misma que vimos allá en Gálatas donde dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la misma, transformaos, si no, transfórmate, cambia tu modo de pensar, dice, por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Dios quiere que sustituyas este modo de pensar que tenías antes por algo nuevo. ¿Ves? El modo de pensar, Dios quiere que lo cambies por algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué es eso nuevo? Bueno, primero tenemos que no conformarnos a este siglo. No tenemos que conformarnos a como el mundo piensa, como el mundo quiere que pensamos o como estábamos cuando como el mundo nos crió, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? Dejemos que ahora Dios nos críe, nos críe, sí es la mejor palabra, ¿eh? Sí, nos críe, nos ayude a crecer, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Por algo nuevo. ¿Para qué? Bueno, pues ¿para qué servirá? Para que comprobéis, para que sepas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Para que sepas qué es lo que Dios tiene para ti o quiere para ti también, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, empiezas a pensar más y más así como ¿quién? Como Cristo pensó en la tierra. Y así como Cristo pensó, nuestro Señor Jesucristo, así es como Dios piensa. Entonces, cuando tú tienes eso en tu mente, empiezas a comprobar, empiezas a ver qué tan bueno es Dios. ¿Sabes por qué? Porque esos pensamientos empiezan a nacer de ti. Y empiezas a tú mismo a experimentar a Dios, a la bondad de Dios en tu vida. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Por eso allá en Jeremías, ¿cómo decía? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperarte y no para dañarte, ¿verdad? Empiezas a ver que los planes de Dios, los pensamientos de Dios, ¿verdad? Son buenos. ¿Se entiende? Cuando tú, vamos a ver, versículo 2. No te conformes a este mundo.
Ese es el primer paso, que es lo que Pablo les está rogando todo esto. Empezamos en el capítulo 12, versículo 1, y le dice, os ruego, os ruego. Y esto es parte del ruego. No te conformes a este mundo, a este siglo, a este tiempo donde el enemigo ha reinado. No te conformes a como el mundo te dejó, como el mundo te trajo, ¿verdad? No te conformes, sino hagas eso, tú dices, sino transforma tu pensar, transforma tu medio de tu entendimiento, tu pensar, la mente, por algo nuevo. ¿Pero para qué? Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, para que tú experimentes lo que Dios pensará, lo que nuestro Señor Jesucristo pensaba en la tierra, para que tú veas qué tan grande y tan bueno Dios es. Tú empiezas a experimentar a Dios en tu vida, ¿verdad? Pensando como Jesucristo pudo haber pensado, lleno de amor, lleno de todo lo que Él tenía, ¿verdad? Dice, porque, ¿cómo dice? Sí, por la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una manera perfecta de pensar, una manera agradable de pensar. Por ahí en Filipenses también nos dice todo lo bueno, todo lo justo. Vamos a este texto. Vamos a ver ese texto. De ahí viene atado todo esto. La mente renovada es un arma muy poderosa para nuestras vidas. Filipenses 4, y aquí vamos a acabar. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Dice así. Por lo demás, hermanos, aquí está agregándole Pablo en esta carta. Por lo demás, agregándole Pablo algo que ya ha dicho. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y todo lo que es verdadero, ¿de quién proviene? De Dios. Una mentira es del enemigo. Las cosas del mundo no son ciertas de algún tiempo, a veces. Todo lo verdadero siempre va a venir, es de Dios. Por eso dice todo lo verdadero, todo lo honesto. Honesto, ¿a qué se refiere con eso honesto? Lo que Dios dice lo hace. Sí. Entonces Él es muy honesto. Todo lo justo, Dios es justo. Sí. Todo lo puro, Dios es puro. Sí. La palabra de Dios es pura. ¿Sí o no? Le digo, aquí hay muchos textos que se ha de venir a la mente. Por ahí en Proverbios, como dice, ¿verdad? La palabra es en Salmos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es muy pura, ¿verdad? Purificada como 7 veces, así como el oro, ¿verdad? Sí, está en Salmos, ¿verdad? Ese texto. Dice, toda la palabra de Dios son puras, purificadas como el oro, ¿verdad? Refinado 7 veces, algo así dice, refinado 7 veces. ¿Ok? Todas las palabras de Dios son puras. Y por ahí en Tito o en Timoteo también les dice Pablo, todo lo puro para los puros es puro, ¿verdad? Pero lo impuro, bueno, no vamos a entrar en eso. Pero todo lo de Dios, solamente está agregando texto para que se agregue todo lo de lo puro. Dios es puro. Todo lo amable, ¿verdad? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿A qué se refiere con de buen nombre? Es de buena... cuando se refiere a algo, esto de buen nombre, se refiere a algo que es conocido por reputación, por lo reconocido por reputación, por lo bueno que es. A eso se refiere. En el Viejo Testamento se habla como que hagámonos un buen nombre. Por ahí en la Torre de Babel, cuando decían ellos en el capítulo 11 de Génesis, decían, hagámonos un nombre de renombre. Es algo reconocido por el mundo. A eso se refiere. Que viene de buena fuente. Bueno, sí, ¿verdad? De buen nombre, ¿verdad? Es algo reconocido, algo que sepas tú que es bueno. Por eso que, bueno, una palabra que venga de buena fuente, ¿verdad? Algo que tenga buena reputación, y eso es Dios, ¿verdad? Dios tiene muy buena, lastimosamente, ¿verdad?
en el mundo mucha gente tiene muy mala reputación de Dios, ¿verdad? Por el enemigo como lo pone, ¿verdad? Ridiculiza a varios. Su trabajo es ridiculizar la obra de Dios y a la gente de Dios, ¿verdad? Pero viendo la Biblia y viendo la palabra de Dios y los antiguos testimonios, ¿verdad? Y toda la palabra y todos los antiguos testigos, como dice Hebreos, ¿verdad? Su reputación de Dios, cómo es conocido, su fuente de Él, lo que es Él es muy buena, y eso se refiere, ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ven? Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En todo lo que proviene de quién? De Dios. Y todo lo que proviene de Dios es esto que tenemos acá. Les voy a decir, ¿verdad? Algo muy importante para entrar en lo de la revelación, en lo de la clase avanzada, ¿verdad? A veces pensamos que la revelación, ¿verdad? Eso se nos hace como una palabra difícil, ¿verdad? Como si fuera algo muy avanzado, por el término avanzado de la clase avanzada, pero no es nada avanzado. Pero les digo, ¿Dios te puede a ti dar revelación a ti? Sí. Sí. Él te da revelación, ¿sabes qué? Cuando Él te habla, cuando Él te habla, te está revelando algo. Pues así como a ti te habla, así le habló a varios hombres, y esos hombres lo escribieron. Entonces, todo esto que tenemos aquí en nuestras manos son palabras que provienen de Dios y cómo Él interactuó con nuestros ancestros, se puede decir, en la vida, en los tiempos antes, cómo Él habló con ellos y trabajó con ellos y ellos lo escribieron todo esto. Entonces, estas son las palabras de Dios y eso es lo que se refiere. Todo en esto tenemos que pensar y meditar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Terminamos el versículo 9 aquí. Lo que aprendiste y recibiste, esto Pablo se los está diciendo a los filipenses, porque él estuvo mucho tiempo con los de en Filipo. Dice, lo que aprendiste y recibiste, y si oíste y viste de mí, son muchas cosas. Aquí podemos, en cada texto podemos expandernos muchísimo. Muy, muy interesante a qué se refiere Pablo con aprender, con recibir, con oír y ver. ¿Verdad? Está refiriendo a lo visual, lo auditivo, ¿verdad? Como aprendes y recibes, ¿verdad? Lo que oíste y vistes, ¿verdad? En lo físico. Así es como la gente aprende, ¿verdad? La gente aprende visualmente o escuchando, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo, todo el tiempo que estuve con ellos, ¿verdad? Lo que aprendiste y vistes, esto hacer, y el Dios de paz estará con ¿quién? Con vosotros, ¿verdad? Entonces ahí terminamos esa parte, ¿verdad? Y vamos a terminar en Romanos 12 repasando esos textos. La otra vez dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Les dice, así que hermanos, entendiendo lo que se dijo previamente, ¿verdad? Todos los capítulos anteriores, ¿verdad? Porque es cuando van leyendo la carta y ya para este punto ya entendieron bien todo lo que Dios hizo, la obra perfecta que Dios hizo en nuestro Señor Jesucristo. Y está adaptada en el libro de Romanos, en el capítulo 1 hasta el 11. Entendiendo eso, cómo Dios nos ha perdonado, presenta tu cuerpo, tu vida, en un sacrificio vivo, ¿verdad? Sirviéndole a Él, que es santo y agradable a Dios, que es vuestro razonable servicio. Y les dice, no te conformes como piensas, como el mundo te ha criado, ¿verdad? Como el mundo te moldó, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia ese modo de pensar viejo, algo nuevo, para que veas y experimentes tú la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Dios quiere que te moldes tus pensamientos a los de Él. ¿Sí o no? ¿O no? Sí. ¿Y cómo se van a moldar? Escuchando y repasando, viendo y oyendo lo que vistes y aprendiste, ¿verdad? Como dice Pablo. Muy interesante, ¿verdad? Porque, fíjense, si yo les pongo ahorita una canción 2 veces y les agrada, créanme que en menos de 2 segundos, en menos de 1 minuto la van a estar cantando. Así es de rápido. Bueno, pues la mente aprende muy rápido.
Lo mismo pasa así. Cuando nosotros estamos expuestos y dando nuestro corazón y nuestro tiempo a lo que Dios dice, no tiene, ¿verdad? Y a fuerza de nuestra clase, ustedes pueden leer, eso se les va a quedar acá y va a empezar a cambiar el modo de pensar. ¿Está bien? Entonces, Dios los bendice. Esto. Bueno, híjole, me tardó una hora.